pagando costos, asumiendo la responsabilidad, pero sumamente paciente para esperar puntualmente ese punto de inflexión que nos garantizaba, por haber sido ambos países los que habíamos asumido esa responsabilidad de acatarlo, y a partir de ese punto de inflexión comenzar una nueva etapa que nos permitiera estos puntos que ya le había marcado yo, la posibilidad de cumplir con ese fallo, era nuestra vocación, la posibilidad de recuperar la relación con la República Oriental del Uruguay, que es la vocación de nuestra Presidenta y que es la vocación del presidente uruguayo, y garantizarle a nuestros habitantes que el monitoreo permanente, el control en todos los ámbitos, como el fallo mismo lo dice, y eso está para cumplirse, nos garanticen que no hay ningún grado de contaminación que ponga en riesgo la vida de un solo argentino. Vuelvo a insistir, el tema terminó cuando se dictó el fallo para nosotros, y entendíamos que ahí comenzamos todo un proceso nuevo. Vemos quienes han sido ocupantes de esta situación, quienes han sido ocupantes del puente, quienes han tenido esas actitudes radicalizadas en muchos casos y a veces violentas, siguen con una situación más o menos igual que la que existía hasta ese punto. No ha existido punto de inflexión. Para nosotros, esto constituye un claro alzamiento contra una decisión internacional aceptada por el gobierno de la nación, porque así dicen los tratados, porque así dicen los compromisos y porque esos tratados tienen rango constitucional. Va de suyo que esas conductas impedirán el control y el monitoreo que nos garantice con objetividad que la planta en cuestión no contamina. Esta decisión formal, contundente y de fondo por parte de la Presidenta de la Nación es asumir esa responsabilidad de que no exista la posibilidad de que haya la más mínima gesto o acción de contaminación o movimiento o trabajo que contamine y que ponga en riesgo la vida de nuestros compatriotas. Por eso, todas las acciones que estamos mostrando nos exhiben esa situación. No hay forma de que podamos nosotros, porque tampoco podemos bien predisponer a la República Oriental de Uruguay a trabajar en conjunto sobre todos los elementos, como lo ha establecido el fallo, ante una situación de esta característica. Hemos asistido invariablemente por todos los medios de comunicación que quienes estuvieron siempre en este lugar, que mantuvieron esa actitud radicalizada, que han mantenido esa actitud de imponerse ante una situación que tenía que resolverse de otra manera, una expresión contundente de que no van a cumplir con el fallo, de que no van a acatar ninguna de las decisiones de la justicia. Yo debo insistir en esto, y en este momento el procurador del Tesoro de la Nación, es decir, el abogado de la Nación, por llamarlo de alguna manera, está presentando el escrito en el juzgado correspondiente. Debemos insistir que no hemos tenido definiciones contundentes en el caso del impedimento del paso hacia la República Oriental de Uruguay por el puente Puerto Uncé Fray Ventes. No hemos tenido una decisión judicial contundente. Ustedes han visto las declaraciones, la sentencia, y la sentencia o la medida no refleja con contundencia cuál es la situación en la que nos encontramos y cómo se resuelve este tema. Este tipo de decisiones elípticas han convertido este tipo de decisiones judiciales en cumplimiento imposible, porque cuando se dicen cosas globales, las conclusiones a las que hay que arribar siguen siendo globales, las decisiones que debieran tomarse con contundencia sobre los responsables son globales y se hace imposible, de imposible cumplimiento. Por tal motivo, en lugar de intentar vanamente notificar a quienes no se van a notificar y a quienes ya han manifestado por todos los medios que ustedes representan seguramente y muchísimos más que tienen esa posición asumida, en lugar de intentar, insisto, vanamente, de notificar, en lugar de poner las fuerzas de seguridad a presionar para poder habilitar el puente, como hubiese sido intención de más de uno de los que nos han manifestado públicamente en todos los medios, hasta tener que reprimir, porque finalmente se llega al punto de tener que reprimir y nuestra política es clara respecto de este tema. No tenemos la vocación de reprimir y no vamos a reprimir. Hemos decidido presentarnos como querellante en la causa. Entonces, esta es la primera expresión contundente de la política que el gobierno ha adoptado en este caso. Nos hemos presentado como querellantes en la causa en cuestión. Hemos presentado denuncia penal con nombre y apellido contra aquellos que con sus conductas han permitido por acción o por omisión la comisión de delitos como entorpecimiento del normal funcionamiento de los transportes, artículo 194 del Código Penal,
Homicidio culposo, artículo 84 del Código Penal. Amenazas, artículo 149 bis del Código Penal. Amenazas agravadas, artículo 149 ter del Código Penal. Daños a bienes públicos, artículos 183 y 184 del Código Penal. Instigación a cometer delitos, artículo 209. Intimidación pública, artículo 211. Apología del delito, artículo 213. Otros atentados al orden público, artículo 213 bis. Delitos que comprometen la paz y la dignidad de la nación, artículo 219 infine. Atentados al orden constitucional de la vida democrática, artículos 226 y 226 bis. Sedición, artículos 230 y 232. Atentado y resistencia contra la autoridad, artículos 237, 238 y 239. Encubrimiento, artículo 277. De todo lo que les estamos comentando como decisión estratégica, la querella en sí misma, presentarse como querellante, definir específicamente a quiénes son los responsables con nombre y apellido, definir cuáles son las conductas reprochadas que estamos exhibiendo ante el magistrado, y a todo esto lo acompañamos con los elementos probatorios, que en los propios medios de comunicación se han cansado de repetir y de repetir y de repetir todas las veces en que han tenido oportunidad para poder hacerlo, quienes están al frente de una decisión de esta característica que impide, vuelvo a insistir, las políticas más responsables que es esta. En primer lugar, cumplir con una manda de un tribunal internacional al que nos comprometimos ambos países a cumplir. Nos impide poder avanzar sobre la recomposición de las relaciones con la República Oriental y Uruguay, nos impide poder cumplir con los estándares internacionales que nuestra presidenta exige como mínimo para que los ciudadanos de la zona puedan vivir tranquilos sin ningún tipo de inconvenientes. Aparte de los elementos probatorios y estas conductas denunciadas, nosotros hemos presentado denuncia civil sobre los mismos responsables. ¿Por qué denuncia civil? Porque estamos denunciando la responsabilidad de quienes han generado acciones como cierres de centenares de negocios, de la pérdida de trabajo del transporte, de la pérdida de trabajo del turismo, de la pérdida en exportaciones e importaciones, de conclusiones que han impactado duramente en los pueblos aledaños, de imposibilidades de movimiento de producciones de productos argentinos colocados en Uruguay, de la compra eventualmente de productos uruguayos que necesitan los argentinos, de situaciones de varias características que ameritan que también tengan sanciones civiles, y eso también lo está siendo presentado en este momento por el Procurador del Tesoro de la Nación. Lo que hemos pretendido entonces, de alguna manera, al hacerlos esperar para comentarles cuál era la decisión tomada, es no limitarse a la notificación, porque esto sonaba a uno de los hechos que tantas veces hemos intentado hacerlo, con conclusiones conocidas por todos. Entendemos que esto hay que darle un corte definitivo, y ese corte definitivo comenzaba el día en que la Corte Internacional de La Haya, conforme establece el artículo 60 del Tratado del Río Uruguay, dictó un fallo. Puede gustar más, puede gustar menos, pero es un fallo que hay que acatarlo. Y vuelvo a insistir, no podemos permitir que nadie se arrogue el derecho de desconocer lo que significa un fallo a nivel internacional donde ha habido una respuesta específica por parte del Estado Nacional para poder cumplir con ello. Las políticas que hemos fijado son las que les acabo de mencionar. Nosotros pusimos en riesgo la relación con la República Oriental en Uruguay, y que es imperioso recuperar esa relación, como lo han visto en las dos reuniones de Olivos y en la reunión del Palacio en Chorena en la República Oriental en Uruguay. Pero fundamentalmente la política del medio ambiente, una política que nos importa porque significa la vida de los actuales habitantes de la zona, de sus hijos y de sus nietos. Y eso solamente se puede preservar y garantizar si nosotros nos hacemos responsables del control de las calidades de las aguas, como dice el propio Tratado del Río Uruguay entre sus artículos 7 y 12, somos responsables de las mediciones en todos los ámbitos, como dice el propio tratado o el propio fallo de la Corte Internacional de La Haya, y somos responsables del seguimiento de todas y cada una de las acciones que hoy tenemos a nuestra mano y que no te pueden ser resueltas de otra manera que no sea por el marco de la inteligencia y de las conclusiones que florezcan de un análisis serio, medular, inteligente y responsable por parte del Gobierno Nacional, que estamos dispuestos a llevar a la práctica, pero que este tipo de acciones lo impiden, y si lo impiden, nosotros, lejos de darle soluciones o garantías a los habitantes de la zona, lo que estamos haciendo es ponerlo cada vez más en riesgo, porque no sabemos realmente si se está contaminando o no se está contaminando, y si la preocupación porque están en ese lugar es porque se estuviera contaminando y tuvieran razón que así sea, nosotros no tenemos forma de poder monitorear y trabajar en conjunto con la República Oriental y Uruguay, porque la actitud contumaz de no permitir el libre tránsito en el puente
o de cruce hacia el Uruguay en el puerto Unzué y Fray Bentos se hace imposible por las razones que son exhibidas. Entonces le resumo y con esto termino, pues dijimos que no íbamos a responder ninguna pregunta. Hemos presentado la denuncia penal con nombre y apellido, con los datos aportantes y seguiremos aportando datos y pruebas en el transcurso de la semana. Hemos aportado los elementos necesarios para que se comprenda hacia dónde están dirigidas nuestras conductas. Es imperioso tener el tema resuelto a la brevedad y por eso entendemos que la justicia debe tomar cartas en el asunto e ir específicamente sobre los responsables por este tema desde el punto de vista penal y desde el punto de vista civil y concluir en algún momento, el más corto posible, con la liberación del puente Puerto Unzué y Fray Bentos, que vuelva a la normalidad la vida de los habitantes de la zona y el contacto directo con la República Oriental del Uruguay. ¿Listo? Gracias. Bueno, acaba de terminar entonces